nuestras vidas son para la gloria de Dios, si debemos de adorar a Dios en todas las áreas, entonces nuestros trabajos se vuelven un precioso ministerio para el Señor. Lo que hacemos para proveer es un área donde debemos de buscar adorar al Señor con todo lo que hacemos allí. Entonces hoy quiero que podamos hablar sobre ver el trabajo como un acto de adoración, ver nuestros trabajos como un acto de adoración. Los que están estudiando aquí presentes, eso es su trabajo. Los que están adecuándose, capacitándose por una etapa de vida para poder asumir un trabajo, eso es su trabajo. Muchas veces, siempre, por ejemplo, las amas de casa, ese es su trabajo. Las mamás que educan a sus hijos en casa, ese es su trabajo. Realmente es una bendición tener el regalo de poder trabajar y lo podemos utilizar para su gloria. Quiero pedirles si pueden abrir el libro de Romanos en el capítulo 12. Y voy a leer para ustedes los primeros 2 versículos y voy a invitarlos a aplicar esto en el área del trabajo. Entonces Romanos 12, 1 al 2, y voy a leer para ustedes. Romanos 12, 1 al 2, y leo desde la Nueva Biblia de las Américas. Y dice así: Por lo tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino más bien transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Vamos a orar y poner este tiempo en manos del Señor. Padre, venimos delante de ti, no considerándonos que lo sabemos todo. Padre, venimos con humildad, queriendo pedirte nos hables, Señor, nos enseñes, nos capacites para poder entender esta área de trabajar como una oportunidad para que te glorifiques, como algo que podemos usar para traerte adoración, Señor. Ayúdanos a crecer en nuestra área, en esta área, Señor, de tener un estilo de vida cuando trabajamos que pueda traerte gloria, Señor Jesucristo. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo pedimos esto. Amén. Un hombre está en una reunión de negocios. Él es dueño de una pequeña empresita que da servicios a otros. Y uno de sus clientes lo está entrevistando para decidir si le va a dar el trabajo o no. El cliente le dice: bueno, muchas gracias por su oferta, me queda muy claro cuánto usted está cobrando. Ahora quiero preguntarle algo. ¿Está usted dispuesto? Yo le acepto, si le acepto ese monto que usted me está cobrando, usted aceptaría darme una factura por mucho menos. Yo le voy a pagar lo que usted me pide, pero quiero que usted declare al gobierno mucho menos de lo que realmente yo le voy a pagar, para que así yo pueda pagar menos impuestos. De nuevo, le agrega un aspecto más y le dice: hay otra persona que se reunió conmigo antes de usted y me dio una oferta, ya la tengo, y esa persona sí está dispuesta a hacer lo que yo le pido. Si usted no acepta, el trabajo es de la otra persona. Entonces el hombre le responde: Señor, con mucho respeto, gracias por la oportunidad que me da, pero soy un seguidor de Jesucristo y en mi conciencia no puedo, por lo que usted me pide va en contra de mi conciencia. No estaría honrando a mi Señor Jesucristo, no le estaría dando testimonio a usted de Cristo si hago lo que usted me pide. Con el dolor de mi alma necesito el trabajo, pero si eso es la implicación, no lo puedo hacer. Una vida para la gloria de Dios quiere decir buscar darle a Dios en todas las áreas. ¿Por qué? Porque estamos respondiendo por una acción como esa. Es la respuesta de adoración a alguien que ha entendido que ha sido comprado con un precio.
una mujer y un hombre que rechaza en el marco de su trabajo el pecado delante de él, o ser invitado por el trabajo a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, es alguien que está respondiendo en adoración. Yo quisiera en esta tarde exhortarte a analizar tu trabajo como una preciosa área para estar adorando al Señor. Entonces, en este texto lo que tenemos es Pablo hablando de alguien que ha sido receptora de la misericordia de Dios. Romanos 12, 1 al 2 está hablando de una persona que entendió que el Señor Jesucristo murió en la cruz por el perdón de sus pecados. Y esa persona ahora está viva en Cristo. El Espíritu Santo está vivo en él. Cristo vive en él, pero también es Señor en él. Está al comando de su vida, de toda área. Entonces esto es una nueva criatura, es una nueva persona. La persona que ha sido salvada, hecha nueva, es una nueva criatura. Entonces Pablo dice allí, ahora, por lo tanto, dice, hermanos, por la misericordia de Dios, preséntense en ustedes sus cuerpos como sacrificio vivo. Entonces ya no hay que sacrificarle un animal a Dios para hacer lo que es su voluntad, para agradarle. Ahora nos presentamos nuestras vidas con todo lo que tienen ellas en todas sus áreas para que agraden al Señor, incluyendo el trabajo, incluyendo el lugar de trabajo. Entonces, lo primero que puedo ver allí es que buscar agradar a Cristo debe de caracterizar todo lo que está relacionado con nuestros trabajos. Buscar agradar a Cristo es lo que debe demandar y de afectar todo lo concerniente a nuestros trabajos. Cuando empezamos esta serie, vimos Deuteronomio 6:5, que éramos un sacrificio vivo delante del Señor. Por eso, con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, con todo lo que Dios nos ha dado, lo amamos con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Está hablando de que hemos sido receptores del amor de Dios en el corazón. Entonces no es una acción obedecer al Señor en el trabajo o adorarlo en el trabajo, no es legalismo, es en realidad una respuesta de lo que está sucediendo en el corazón. Es del corazón que toma todo lo que uno es y sale a usar los recursos, los pensamientos, las acciones, las respuestas, las actitudes, y las pone a adorar a Dios y las alinea para que estén de acorde a lo que es adoración a Dios, a lo que es agradable delante de Él. Entonces, mis hermanos, adorar al Señor con nuestros trabajos es la expresión de amarlo. Adorar a Dios con la vocación que escogemos, para aquellos que no han escogido una vocación, que están estudiando, para aquellos que no han escogido una vocación, pero están pensando en qué vocación escoger. Adorar a Dios es la manera de escoger la vocación, con lo que adore más a Dios. Razonar nuestros trabajos para poder analizarlos si están siendo fuente de adoración al Señor. Entonces, como les dije, para ver el trabajo como adoración necesitamos buscar agradar a Cristo en todo lo que tiene que ver con trabajar. Todas las distintas áreas de nuestros trabajos, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todas las decisiones que tomamos, cómo nos vestimos, dónde vamos, en lo que participamos, en lo que decimos sí, en lo que le decimos no. Todo está relacionado con agradar a Cristo con ello. ¿Por qué? Porque somos sacrificios vivos. Porque ahora somos sacrificios vivos, porque hemos sido receptores de la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué voy a decidir? Voy a trabajar en, puede no agradar a Dios o podría agradar a Dios.
dónde voy a trabajar, con quién voy a trabajar, lo que estoy escogiendo trabajar, me preparo antes para trabajar o no, estudio o no estudio. Agrada al Señor que no estudie antes de irme a escoger una vocación. ¿Qué le trae más gloria al Señor? ¿Me capacito o voy sin capacitarme? ¿O me voy capacitando mientras voy aprendiendo? Que es una manera de aprender también y de capacitarse también. Todas estas decisiones entran dentro del marco de buscar la gloria de Dios. Entonces, cuando dice, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, está hablando que todo lo que ellos hagan sea santo, sea aceptable al Señor, sea para la gloria de Dios. Entonces esto incluye nuestros trabajos. Entonces cuando pienso en las distintas cosas que tenemos que enfrentar cuando estamos en nuestros trabajos, la pregunta yace: ¿qué es lo que le trae gloria al Señor? Tengo desde los 18 años, he trabajado para poder estudiar o para poder mantenerme. Por casi desde los 18 hasta los tal vez 38, 40, trabajé en construcción como ingeniero civil. Y luego al mismo tiempo como pastor. Y luego fui pasando de ser ingeniero a ser pastor a tiempo completo. Esos han sido mis dos principales trabajos. Y ha sido he podido ver un montón de cosas, distintas cosas que suceden cuando uno trabaja. He observado a muchos otros trabajando en otras áreas y he podido ver mucho detalle. Pero lo más precioso es poder trabajar ahora en Cristo. Y cómo cambia la perspectiva completamente cuando ahora uno vive en Cristo y para Cristo. Todo cambia. Sí, se vuelve más difícil. No es más fácil, se vuelve más difícil trabajar para Cristo. Pero se puede porque hemos sido habilitados a traer gloria en nuestros trabajos. Entonces, cuando estudiamos Génesis, aprendimos que Dios creó al ser humano a su imagen. Eso quiere decir para reflejarlo aquí en la tierra. Y nos dio el mandato de poder someter la tierra utilizando nuestras habilidades, nuestros dones y trabajar la tierra, utilizar la provisión de Dios y proveer para nuestras familias. Ahora, el pecado viene y afecta eso. Pero en Cristo somos hechos libres de poder reflejar a Dios, incluyendo nuestros trabajos de una manera fiel. Entonces, ¿cuál sería el problema? El primer problema aparece cuando nosotros dejamos que algo más tome el lugar de Dios. Algo empieza a jalar a veces podría ser nuestra felicidad, lo que nos gusta, lo que queremos. A veces podría ser nuestros temores de que algo me pase, que no pueda hacer el otro. Y eso empieza a tomar de una manera el lugar de Dios. Nuestra propia pecaminosidad empieza a tratar de movernos fuera de estar solamente confiando en Dios cuando trabajamos, a empezar a poner sustitutos de Dios. Entonces, eso en la Biblia se llama idolatría. Cuando algo más toma el lugar de Dios para determinar decisiones, eso se llama idolatría. Entonces, el creyente, si todo lo que tiene que ver con el trabajo tiene que buscar agradar a Cristo, el creyente tiene que apartarse de practicar la idolatría mientras trabaja. Pablo nos habla en varios pasajes de lo que él considera idolatría en el trabajo y quiero llevarte allí. Entonces, debemos de rechazar, si queremos adorar a Dios con nuestros trabajos, si queremos adorar a Dios con nuestras vocaciones, si es estudio, si es trabajo, necesitamos reconocer lo que serían enfoques idólatras de trabajar o de estudiar. Entonces, por ejemplo, mira lo que dice el versículo 2: no se adapten al mundo. El mundo no va a poner a Dios ni a Cristo como la motivación para trabajar. El mundo va a ponerte a ti o a mí como la motivación para trabajar, lo que yo quiero alcanzar, lo que yo quiero lograr, lo que yo quiero darle a mis hijos, ¿cuál es el común denominador? Yo.
Entonces la perspectiva del mundo en cuanto a cómo ver el trabajo es: yo voy de primero. Es un ego de desear lo propio y es para mí, y si sobra algo, para mí también. Y luego agarra a Dios y lo explota. O sea, lastimosamente, lo que nuestro pecado nos pone a hacer es que vivimos para nosotros mismos y le llegamos a Dios cuando lo necesitamos. Cuando nos va mal, cuando queremos hacer algo, entonces ahí sí le pedimos a Dios. Cuando vivimos todo lo concerniente a nuestras vidas, pero específicamente con la vocación en el trabajo, y el que manda somos nosotros, idolatría sería utilizar a Dios cuando lo necesito. Vivir para mis sueños, vivir para lo que me gusta, y cuando te necesito, Dios, yo te pido o vengo a la iglesia. Cuando no me está yendo bien el trabajo, entonces yo te pido y yo te busco. En realidad, en la Biblia, Dios no tiene ningún interés de satisfacer los deseos del corazón del ser humano. En ningún lado en la Biblia dice que Dios anda en el negocio de complacer los deseos de nosotros. Eso sería Él siendo criatura y nosotros dioses. Es al revés, somos nosotros los que salimos. Si somos de Él, salimos a buscar cuáles son sus deseos y escogemos el trabajo y la vocación, o hacemos que nuestros trabajos y vocaciones calcen en los deseos de Dios y en los propósitos de Dios y en lo que le trae gloria a Dios. Entonces, ¿cuál sería? Pablo toma 3 pasajes principales, hay mucho más otros textos, 3 pasajes principales para hablar de comportamientos idólatras con respecto al trabajo. El primero que utiliza es Efesios 4:28. Y allí en Efesios 4:28 le está escribiendo a la iglesia en Éfeso. Y parece que algunos en la iglesia de Éfeso, que son miembros de la iglesia, no están trabajando, no les gusta trabajar. Entonces él viene y les habla. No solamente no les gusta trabajar, pero algunos inclusive están robando. No trabajan y necesitan y roban para poder proveer lo que necesitan. Y entonces dice: al que está robando, deje de robar. El robar en el trabajo, en cualquiera de sus maneras, es una expresión de no confiar de que Dios va a proveer lo que necesitamos. Es querer asegurar o es querer más de lo que Dios ha prometido proveer. Robar en el trabajo, en cualquier manera que sería robar, es realmente una falta de fe. Es un deseo de complacer, de asegurar, de tomar la posición y tomar el lugar de Dios. A veces el robo podría ser tomar algo que le pertenece a alguien más sin que se den cuenta y me apropio de él. Pero creo que una manifestación de robar podría ser no trabajar y aún así pretender recibir el salario que voy a recibir, ¿verdad? No hacer el mejor de mis esfuerzos, no utilizar en la mejor de mi capacidad, mis habilidades y mi tiempo para trabajar, el tiempo que me han dado para trabajar, y más bien lo malgasto, lo maluso, o empiezo a hacer cosas personales cuando debiera hacer cosas para aquel que estoy trabajando, y empiezo con tiempo a robar por el mal uso de mi tiempo durante el trabajo. Son expresiones de falta de fe, como si eso va a garantizar el trabajar. Me acuerdo hace muchos años estando trabajando para una compañía, es cierto, ese es mi tercer trabajo. Antes de ser constructor, trabajé para una empresa constructora por 7 años, y allí me acuerdo estar yo trabajando. Había que firmar tarjeta para donde empezaba el horario de uno y cuando terminaba, y era en una constructora, y yo estoy en mi cubículo trabajando, y yo me acuerdo que puedo ver un compañero de trabajo allá que está hablando con alguien por teléfono, y yo escuché que estaban hablando de productos, y él le vendía productos a las personas con las que estaba hablando. Entonces yo lo observé, y entonces tenía un catálogo, y él administraba y vendía productos. Pero a él no solamente se le estaba pagando
por estar haciendo su trabajo para mi jefe, pero él estaba en su propio negocio tratando de producir más dinero en tiempo de mi jefe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es robar. Porque luego cuando viene el salario, ¿qué va a decir? Muchas gracias. No va a reportar que esas horas no las trabajó. Hay muchas manifestaciones de cómo robar en nuestros trabajos. El creyente, eso no le trae gloria a Cristo. Eso no refleja el carácter de Dios. No la imagen ahora que está libremente. Somos libres de reflejarlo a Él. Eso podría motivar a un creyente a decir, uy, no voy a hacer eso más. Padre, por favor, perdóname. He estado haciendo algo malo. Esto ha sido una manera de robar. Por favor, dame fortaleza para no hacer esto más. Podría llevar a una persona a inclusive arrepentirse y cambiar cada uno de sus acciones. Otra manera de idolatría en el trabajo, según ese versículo, es evitar el trabajo. Dice Pablo en el trabajo deshonesto, 4:28. Entonces Pablo en ese mismo empieza a hablar de que aquel que quiere ganar, que coma producto de lo que sus manos producen. Entonces Pablo está criticando a algunos miembros de la iglesia que prefieren por pereza no trabajar y no esforzarse y vivir de la ayuda de otros. Y les está diciendo, si usted quiere comer, que coma lo que sus manos producen. Pero llega y dice, trabaje la labor de sus manos, la labor buena de sus manos. Eso quiere decir que somos llamados a trabajar en lo que es bueno delante de Dios. Hay trabajos que son buenos delante de Dios y hay trabajos que son malos delante de Dios. No tenemos excusa a tomar un trabajo que es no aceptable, lo que se hace o lo que se produce delante de Dios. No podemos clamar de que no voy a trabajar, más bien Pablo nos está diciendo de que Dios nos llama a utilizar en la mejor de nuestra capacidad nuestras habilidades y nuestros talentos, pero tiene que ser en un trabajo bueno. Entonces el trabajo tiene que ser honesto, el trabajo tiene que ser bueno. Los creyentes no tienen permiso de trabajar en industrias que invitan a otros a pecar. En Costa Rica, cuando yo estaba terminando la universidad, invadieron un montón de call center. ¿Cómo se llama eso? Un montón de compañías. Call centers es donde son departamentos, centro de llamadas, así es como se llama. Entonces, centro de llamadas es las compañías para vender sus productos o atender servicio al cliente. A veces ellos lo que hacen es que subcontratan a otra compañía para que les maneje eso. Entonces se pasaron a Costa Rica porque la mano de obra era más barata. Entonces de pronto personas que están estudiando pasaban a ganar muchísimo dinero para trabajar en estos call centers. Entonces una persona que estaba trabajando, no sé, de ingeniero civil en sus primeros años ganaría mucho menos que alguien que está trabajando en atender llamadas, porque los salarios eran muy altos. Pero ¿qué es lo que pasa? Algunos de los call centers eran de casinos. Algunos call centers eran de industrias que tenían que ver casinos, tenía que ver con apuestas, tenía que ver con loterías, tenía que ver con un montón de cosas que lastimosamente ponían a la gente o a endeudarse o a volverse adicto de cosas. Y aunque era atractivo el dinero, lo que había que hacer solamente es analizar si lo que es el fin de la industria donde uno estaba trabajando le traía gloria a Dios o no. Solo porque me permita proveer para mi familia no necesariamente justifica el final de ese trabajo. Trabajar en una licorería o trabajar en un lugar donde simplemente promueve el que otros se vuelvan dependientes de algo, ¿verdad? No sería un trabajo honesto. Tiene que ser bueno delante de Dios, dice Pablo. Tiene que ser algo que nosotros hacemos con nuestras habilidades. El perezoso no puede ser considerado alguien con un trabajo honesto.
Ahora, también la timidez, pero cuando hablo de timidez, voy a aclarar. Normalmente llamamos a alguien tímido y a alguien no tímido, como personalidades, como alguien que le cuesta, digamos, tal vez exponerse o ser sociable. Pero la persona que no es tímida es una persona que tal vez es más sociable, es más atrevida. Bueno, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo en 1 Tesalonicenses cuando hacer lo bueno me da vergüenza. Hacer lo que es correcto de Dios me da vergüenza, y porque me da vergüenza no lo hago. Eso no es excusa para no hacer lo bueno. Si hay algo que se está haciendo mal, es que me da pena ir y decirle a mi jefe que eso no es bueno. Eso sería un tipo de timidez que es pecaminosa, porque es basada ¿qué? En el temor del hombre, no en el temor de Dios. Por ejemplo, una timidez que es simplemente una debilidad para hacer lo bueno. En la Biblia el creyente tiene el carácter de Dios trabajando, siendo trabajado en el creyente, tiene una fuerza porque Cristo mora en él para hacer lo bueno. Y no le da pena hacer lo bueno, aunque sea difícil hacer lo bueno. Decirle a un jefe, no, eso no lo voy a hacer porque eso va en contra de la voluntad del Señor. O me da miedo, ese tipo de debilidad de no enfrentarse a lo malo y decir no. A eso se refiere 1 Tesalonicenses 5:14. Descuidar la responsabilidad que nos está dando. Si en nuestros trabajos nos dan responsabilidades y las descuidamos, sería simplemente no querer agradar a Cristo con la excelencia con la cual tenemos que trabajar. Los que estudian en la escuela, en el colegio, es un regalo estudiar. Poder estudiar es un regalo. No todos pueden estudiar. Estar en la universidad o en un colegio técnico es un regalo. Descuidar el regalo. Descuidar el regalo simplemente es no apreciar al dador del regalo y apreciarse a uno mismo, o el confort que viene de no tomar responsabilidad sobre el regalo que ha sido dado. Si tenemos el cerebro para estudiar y para entrenarnos y para capacitarnos, deberíamos de buscar estudiar si la oportunidad está, y ponerlo y hacerlo para la gloria de Dios. Ahora, pastor, yo no estudio porque me da pereza. Eso es simplemente buscar el confort personal en vez de buscar lo que le trae gloria a Cristo. Si tenemos la capacidad y tenemos la oportunidad, aunque sea dificilísimo, salimos a estudiar. Eso sería lo que traería gloria a Cristo. Pero no estudiar porque me da pereza y porque es muy difícil, eso es ponerse a uno mismo de primero sobre eso. También el trabajo idólatra, dice Pablo en 5:14, es la ociosidad. Eso es la pereza. Es como simplemente porque me da pereza hago el mismo esfuerzo en mi trabajo. Eso que el jefe me está pidiendo no lo voy a hacer porque es que es muy difícil y la verdad es que me da pereza. Cuando el motivante de algo que podría traerle gloria a Dios es mi propio confort o mi propia debilidad, eso es dejar que algo más tome el lugar que solo Dios debiera tener. Debilidad al cumplir con las obligaciones. Si se me han dado obligaciones en mi trabajo, lo que le trae gloria a Cristo es hacerlas con el máximo de mi capacidad para la gloria de Cristo. No hay nada más poderoso que poder conectar a alguien que es excelente en su trabajo, esforzado, tal vez no perfecto, pero esforzada en su trabajo, por su fe. No por su propia moral, por su fe. Es súper atractivo para las personas. Cuando la moralidad y la excelencia con la que hacen las cosas es porque es una mujer de fe, porque es un hombre de fe. Pero el creyente, que es más conocido por su mundanidad en su trabajo y no por su fe, es porque simplemente está dejando un montón de cosas tomen el lugar de Dios. Convertirse en una carga para otros, no trabajar, no hacer bien nuestro trabajo en nuestros trabajos, nos pone en una posición
de depender de otros y de volvernos una carga para otros. Por ejemplo, cuando estamos estudiando, me acuerdo muy, como yo trabajaba y estudiaba en la universidad, al principio me quedaba muy fácil llegar y unirme a las personas más esforzadas como estudiantes, y hacíamos grupos, ¿verdad? Cuando había que hacer un proyecto. Entonces yo sabía que eran muy esforzados, entonces yo tenía que ser un poquitito menos, ¿verdad? Entonces yo empezaba a practicar eso en la universidad, digamos, me unía, hacía el grupo, los organizaba, usted va a hacer esto y esto y esto, y ese era mi trabajo, y entonces yo trabajaba un poquitito menos. Un día, como un año, creo como el tercer año de estudios, eso se reconoció en la universidad y lo pararon. Entonces los profesores daban 5 puntos extras si usted reporta a alguien que no hace su trabajo en los grupos de estudio. Y le daban 5 puntos extras. Me acuerdo el día que me reportaron. El día que me reportaron. Es que Manrique, digamos, es el que menos trabaja en el grupo. Y al final terminamos haciendo el trabajo de Manrique. ¡Qué vergüenza! Cuando fuimos y el profesor me confrontó y me dijo, o sea, ¿qué está pasando? Es que yo trabajo. No, eso no es excusa. Y me regañó el Señor y me confrontó el Señor. Y yo me acuerdo que ahí yo estaba empezando a caminar con el Señor. Y aprendí fácilmente que yo, al ponerme y volverme una carga para los demás, lo que estaba haciendo es amándome a mí mismo que a Dios. Me estaba idolatrando a mí mismo que a Dios y no haciendo lo bueno delante de otros. Cuando ustedes trabajen en grupos de estudio, en los que están aquí en estudio, asegúrense que ustedes están haciendo su carga, tomando la carga personal y no siendo una sobrecarga para los demás. Para los que ya trabajan aquí, en sus propios lugares de trabajo, ¿verdad? O sea, los animo a rechazar la tentación de sobrecargar el trabajo de otros por una carencia de responsabilidad, asumir las responsabilidades de nosotros donde trabajamos. Eso no le trae gloria a Cristo. Ahora, también, entonces buscamos agradar a Cristo en todo lo relacionado con nuestro trabajo. Debemos de rechazar cualquier enfoque idólatra del trabajo. Pero también tolerar conductas que deshonran a Dios en nuestros lugares de trabajo es simplemente poner algo en lugar de Dios. Porque entre Segunda Tesalonicenses lo que está pasando es de que algunos de la iglesia veían cosas que estaban mal y se quedaban callados, sea por temor, sea por lo que sea, se quedaban callados y no decían nada. En nuestros trabajos el cristiano es la única fuente de luz para los demás. A veces lastimosamente los demás saben más que los cristianos en cuanto a lo que es lo correcto. Pero los creyentes necesitamos ser luz en nuestros trabajos. Y por fe y para la gloria de Dios no podemos tolerar robos. No podemos tolerar injusticias, no debemos de tolerar malversación de fondos, no podemos tolerar quebrar la ley delante de nosotros y no decir nada porque puedo perder mi trabajo o puedo perder mi cliente o me pueden despedir. Entonces la pregunta es, ¿a quién teme usted más? ¿A quién temo yo más? Pastor, pero usted sabe lo que estoy diciendo. Sí, yo sé lo que le estoy diciendo. Se lo estoy diciendo no de mí, es lo que la palabra dice. ¿A quién estamos adorando? En nuestros trabajos no podemos simplemente tolerar las cosas que deshonran a Dios. No podemos clamar silencio a lo que deshonra a Dios si lo estamos viendo. O si no más bien nos volvemos promotores de lo que no agrada a Dios. Indiferencia hacia aquellos que se niegan a trabajar, aquellos que están robando en el trabajo, aquellos que no están haciendo sus mujeres capacitadas. No es que me vuelva un policía, pero porque busco la gloria de Cristo, entonces yo soy alguien que anima a otros a hacer lo bueno,
alguien que exhorta a los otros a hacer lo bueno, alguien que tiene que confrontar si es necesario a otros a hacer lo que es mejor, lo que trae gloria a Dios. Teníamos un compañero de trabajo en la constructora que él implicaba vender el producto que estábamos promoviendo. Y todos los meses tenía 0 ventas, mes tras mes tras mes. Al tercer mes, me acuerdo que todos hablábamos de él. Pobrecito, no está pudiendo vender nada, no ha vendido nada, sea bárbaro, es el tercer mes. ¿Verdad? Y él tenía un salario. Hasta que alguien vino y dijo lo que se decía detrás, se lo dijeron directamente: vos considerarías hacer algo que no sea ventas. Entonces el compañero llegó y dijo: sí, tiene toda la razón, yo no sirvo para ventas, jefe. Y fue donde nuestro jefe y le dijo: o sea, esto simplemente no está funcionando, usted tiene que tener a alguien que realmente sirva para ventas. Ese día puso la renuncia y se fue a buscar otro trabajo, porque la única oportunidad de trabajo era en ventas. ¿Sabes? Su ética le daba para poder reconocer en lo que no era bueno y no le traía honra a su jefe, y no era la mejor, no era un creyente, pero tenía la capacidad de reconocer lo bueno y lo malo y poder hacer lo que traía más excelencia. Entrometidos, chismear, digamos, los que están normalmente se meten en los asuntos de otros. O sea, necesitamos evitar eso. Hablar de otros dentro de lugares de trabajo en vez de ir a hablar con otros, estar quejándose, pasar quejándose sobre las cosas del trabajo sin más bien resolver o presentar opción de cambio. La palabra de Dios en ese pasaje está malo. Retención de salarios justos para los trabajadores. Ese es Santiago 3:4. El que no le paga el salario a los que trabajan, cuídese de eso. El promover eso o practicar eso, porque es un agravio delante de Dios cuando la palabra ha sido dada hacia un costo, a un pago de salario. Debemos de honrar eso, o se debe de honrar eso, o si no debiéramos de decir algo. Había un constructor competidor nuestro que muchas veces nos ganaba los proyectos. Después de muchos años, se hizo la fama de que él a sus trabajadores les decía: ok, ¿cuánto me cobra por esto? Y le cobraban. Él ganaba el proyecto, los ponía a trabajar todo lo que tenían que hacer, y ya al final del trabajo llegaba y le decía: ya no le voy a pagar lo que usted me dijo, yo le voy a pagar esto, y si le gusta bien, y si no, también. O sea, era robarles, romper su palabra. Tantas maneras que necesitamos vivir, evitar retener lo justo para otros, cumplir nuestra palabra de otros para la gloria de Dios. Pero entonces, buscar agradar a Cristo en todo lo que es relacionado con nuestros trabajos le trae adoración. Rechazar enfoques idólatras del trabajo le trae adoración. Pero abrazar más bien una ética de trabajo que de aquellos que ahora sus mentes han sido renovadas, dice Pablo, sean más bien transformados por una renovación de la mente, de acorde a la voluntad de Dios, de acorde a la palabra de Dios. Y eso es lo que va a ser voluntad de Dios. Entonces, más bien necesitamos establecer una ética de trabajo que vaya de acorde a la palabra, y lo aplico en cualquier tipo de trabajo, incluyendo si estoy estudiando, incluyendo si estoy escogiendo vocación. Entonces, varios ejemplos. Pablo también nos da varios ejemplos de eso. Entonces, por ejemplo, lo primero, y voy a hablar de este primero. Una ética de trabajo bíblica es que todo lo que voy a hacer, debo buscar hacer lo que refleja a Cristo, lo que refleja el carácter de Dios y su voluntad, lo que promueve la misión de Cristo aquí en la tierra, y es de que las personas crean en el Evangelio. Entonces, hay prácticas que simplemente son incompatibles con poder reflejar el carácter de Dios. Lo adoramos, mis hermanos y mis hermanas, cuando ustedes empiezan el lunes a las 7, a las 8, a las 5, a las 4, cuando empiece, y todo lo que estás razonando, tomar decisiones, lo pasas por ese tamiz.
¿qué es lo que reflejaría a Dios? ¿Qué es lo que le traería gloria a Dios? Lo segundo es buscar lo que agrada a Dios y lo que muestra su gloria. ¿Qué podría traer gloria? ¿Tomar una decisión basada en temor o tomar una decisión basada en fe? Pongo un ejemplo. En un estudio bíblico, llegué a tener dentro de un estudio bíblico 6 pilotos comerciales, pilotos de avión. Habían como unos 25 miembros del estudio bíblico y 6 trabajaban a tiempo completo como pilotos de aerolínea. Llegó uno y por quedarse 2 años conmigo, ya después empezó a llamar a sus amigos y de pronto llegaron. Algunos de ellos tenían que volar, digamos, trabajar fuera de sus hogares como por 22 días, un mes, pasando por distintos lugares hasta volver a la casa. Veían a sus hijos y a sus esposas, digamos, más o menos un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no. Llegó la pregunta entre ellos y fue algo que salió de ellos, donde llegaban y se preguntaban: ¿cómo hago yo para ser esposo presente y también piloto comercial? Y muchos de nosotros queremos hacer carrera en nuestros trabajos, queremos ir ascendiendo, mejorando condiciones, beneficios, pero para ellos era viajar más. Si eso es lo que querían, era viajar más y estar menos. Entonces, era ver esposas solas por meses. Era ver hijos solos, sin papá presente, por meses. Hasta que uno de ellos llegó y dijo: pastor, yo creo no le veo manera de estar en mi trabajo y poder agradar a Dios y traerle gloria en mi trabajo. Entonces me acuerdo que los otros 5 dijeron: no, estás loco. Esto es lo que Dios me llamó a hacer y punto. Eso no es tan cierto. Dios no llama a nadie a hacer algo que le desobedece. Eso somos nosotros los que estamos usando el nombre de Dios en vano para hacer lo que queremos hacer. Pero Dios no va a llamar a nadie a algo personal. Dios llamó vivir para su gloria, reflejar a Cristo. Y todo lo que vaya en contra de eso, Dios no es el que está llamando. Satanás en persona es el que está usando el nombre de Dios en vano. Y ese hermano, me acuerdo haber dicho: no sé cómo voy a hacer, pero voy a empezar a pedirle a Dios que me permita proveer otro tipo de trabajo para poder ser el hombre de iglesia que quiero ser, el hombre de familia que quiero ser, el hombre de familia que Dios quiere que yo sea. 2 meses después vino COVID y lo despidieron. Durante 1 año y medio pasó sin trabajo como piloto. Y eso lo obligó a tomar otro trabajo. Empezó a llevar víveres a las casas. Como estaba en Costa Rica, era todo el mundo en sus casas encerrado. Él empezó el negocio, se vino de China, se quedó aquí allá en Costa Rica y empezó a llevarle los víveres a las familias. Hoy es corredor de bienes raíces. Ya no trabaja de piloto más. Miembro de iglesia, papá presente, esposo presente, precioso matrimonio, fortaleza, porque reconoció que era lo que agradaba más a Dios y hizo los cambios necesarios. Y cuando no pudo hacerlos, Dios vio la oportunidad cuando Dios la abrió. Ahora, eso no necesariamente nos está llamando a todos a renunciar a nuestros trabajos, pero al menos cuestionarnos en qué no le estamos agradando a Dios. Y si es del caso, pedirle ayuda a Dios para acomodar todo para que le traiga honra a Él. Trabajamos para beneficiar y edificar a los demás. Uno no trabaja para beneficio personal. Si uno ha sido comprado con un precio y le pertenece a Cristo, ahora uno trabaja para Cristo. Pastor, yo le voy a ser muy sincero, yo trabajo para hacer dinero y con ese dinero proveer a los míos y al mismo tiempo proveer para la iglesia. En realidad
sí, esos son metas que nosotros trazamos, pero eso es una mentalidad completamente de mundo. Eso no es una mentalidad de un creyente. Eso es una mentalidad de alguien que no cree en Dios y no le cree lo que dice. La Biblia dice que somos de Cristo y que los propósitos de Cristo ya están trazados. Entonces encontramos un trabajo, buscamos trabajos que nos permitan ¿qué? Vivir para los propósitos de Cristo y promoverlos y vivir en ellos, participando en ellos. No tenemos ningún lugar allí. Pablo inclusive dice que todo lo que tenemos le pertenece al Señor, que en realidad no producimos nada. Las habilidades son regalo de Dios, los dones son regalo de Dios, la inteligencia es regalo de Dios, las oportunidades son regalo de Dios. En realidad no nos ganamos el salario que nos dan. Si hasta el querer y el hacer dice que lo da Dios. El querer y el poder hacer, dice la Biblia, que lo da Dios. Entonces dígame, ¿qué es lo que se está ganando usted todos los meses? ¿Qué es lo que yo me estoy ganando? Lo provee Dios. Entonces, vivir para el bien de la iglesia, vivir para el bien de los demás, vivir para el bien, para edificar a los demás, para ser fuente de bien para los demás. ¿Saben? El Nuevo Testamento presenta que podemos trabajar y apoyar la obra del Evangelio en la iglesia. El Nuevo Testamento habla de poder compartir con aquellos que necesitan en la iglesia y fuera de la iglesia. La palabra de Dios habla de que trabajamos de manera bíblica cuando mantenemos un testimonio fuerte por medio de nuestros trabajos en nuestros lugares de trabajos. La palabra de Dios dice que le traemos gloria al Padre cuando de alguna manera no somos carga para otros, pero más bien lo que Él provee por medio de nuestros trabajos es utilizado para el bien y la edificación de los demás. ¿Saben? Todo cambió cuando yo entendí que yo podía tomar un rol pequeñito en la transformación que Dios quería hacer por medio de su iglesia. Entonces no hubo nada más bonito que agarrar la compañía y cambiarle la filosofía de la compañía. Entonces redescribimos la filosofía de la compañía. Esta compañía va a ser para la gloria de Dios, para promover los propósitos de Dios, para fundar iglesias, para fundar ministerios, apoyar misioneros, y se va a basar en todo lo que digan las escrituras. Y esa era la filosofía que estaba en el currículum de la empresa. Saber que uno podía tomar un rol en participar en la misión de Cristo como empresa, pero también a nivel personal, saber que lo que producimos va a traer transformación de vida a otros, traerle salvación a otros, perdón a otros, renovación de matrimonios, sanación de heridas, discipulado puro. Empieza a tomar otra perspectiva porque se vuelve de acorde a los propósitos del Señor. El trabajo es un área donde Dios quiere ser el centro, donde Dios quiere ser aquel al que se le trae gloria. Él quiere tomar el rol preeminente en nuestras vocaciones, donde nuestras vocaciones se practican para que le traigan honor a Cristo, reflejen la imagen de Cristo, promuevan el Evangelio, traigan salvación y noticias de buenas nuevas a más y a más gente. Adora a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, en toda área y para la gloria de Dios.